Secundaria tercer grado. Ciencias. Química. ¿Cuáles son las relaciones entre reactivos y productos? Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Sean bienvenidas y bienvenidos a otra sesión de Aprende en Casa 2, Ciencias Química. Soy la profesora Inés Elizabeth Ambrosio Ramírez y me acompaña la profesora Nadia Raquel Sánchez Muñoz. Gracias, maestra Elizabeth. Así es, nos sentimos contentos, aunque sabemos que en estos momentos debemos tomar todas las precauciones sanitarias como lavarnos las manos de manera frecuente, mantener limpio el espacio donde nos encontramos, tomar sana distancia y utilizar el cubrebocas, así como ponerse la careta si cuentan con ella cuando salen de casa. Así es, maestra Nadia. También debemos ser pacientes y tolerantes ante la situación que estamos viviendo. Queremos compartir con ustedes la siguiente frase célebre de John Polanyi. La ciencia es una empresa que solo puede florecer si se pone la verdad por delante de la nacionalidad, la etnia, la clase y el color. El propósito de esta sesión es explicar las relaciones que existen entre reactivos y productos en una reacción química, con base en la ley de la conservación de la materia, mediante la experimentación y el uso de modelos. Les invitamos a conocer otro aspecto muy importante del lenguaje de la química. ¿Sabían que dentro de las células de nuestro cuerpo se llevan a cabo miles de reacciones de manera simultánea? Muchas de estas reacciones son incompatibles entre sí, ya que, por ejemplo, mientras unas degradan moléculas, otras las forman. Para permitir que estas reacciones sucedan al mismo tiempo dentro de la célula, se ha desarrollado un sistema de compartimentos que confinan unas reacciones a algunas regiones de la célula o a otras diferentes regiones. Como ejemplo de compartimentos, podemos mencionar la mitocondria y otros orgánulos. Lo anterior es sumamente importante porque contribuye para que la célula lleve a cabo sus funciones de manera correcta y que los órganos y sistemas de nuestro cuerpo funcionen. Una vez más, todo es cuestión de química. Para esta sesión necesitarán su libreta de Ciencias Química, libro de texto de Ciencias 3, lápiz, colores, bolígrafo, regla o escuadra, tabla periódica y masa moldeable o plastilina. Hasta ahora han aprendido cómo se representan las reacciones químicas mediante símbolos y fórmulas que se expresan en una ecuación específica. Sin embargo, no hemos atendido las cantidades que intervienen en ellas. ¿Por qué es importante esto? Para preparar un pay de limón no basta con mezclar los ingredientes. En la receta se especifican las cantidades. ¿Se han preguntado qué pasaría si los mezclaríamos sin pesarlos o medirlos? ¿O por qué es importante ingerir la dosis correcta en la toma de un medicamento? Exacto. En el primer caso, no obtendríamos un delicioso pay de limón, o al no ingerir las cantidades adecuadas de un medicamento, no habría mejoría en nuestra salud. Si alguna cantidad de la receta de cocina se alterara, el resultado no sería el mismo, o bien se tendría que modificar toda la receta de manera proporcional para que el producto conserve sus cualidades. Para iniciar, vamos a reconocer la cantidad de átomos que hay en una sustancia. Podemos utilizar la tabla periódica para conocer los símbolos de los elementos. Identifiquemos el subíndice que nos indica el número de átomos del elemento. En el caso del ácido sulfúrico H2SO4, H hidrógeno tiene un subíndice 2. Quiere decir que tenemos 2 átomos de hidrógeno. S, azufre, no tiene un número como subíndice. Esto quiere decir que solo hay un átomo de este elemento. El subíndice del oxígeno es 4. Esto quiere decir que hay 4 átomos del elemento. En las fórmulas químicas, estos números y los símbolos son importantes para reconocer la sustancia. Realicemos el siguiente conteo de átomos por cada fórmula. LiF, un átomo de litio y un átomo de flúor. CaBr2, un átomo de calcio y 2 átomos de bromo. Al2O3, 2 átomos de aluminio y 3 de oxígeno. K3P, 3 átomos de potasio y 1 átomo de fósforo.
En una sesión anterior de química en Aprende en Casa 2, conocieron la importancia de los trabajos de Lavoisier y el desarrollo de la experimentación y la medición de las sustancias en sus experimentos, lo que condujo a postular una de las leyes más importantes de la química, la ley de la conservación de la materia. ¿Lo recuerdan? Otra aportación de Lavoisier a la química fue organizar a sus colegas para crear una nomenclatura sistemática, que si bien es cierto se ha modificado a lo largo de los siglos, ha permitido mantener un lenguaje propio que en cualquier parte del mundo se expresa de la misma manera. Pues bien, en el año 1800, John Dalton dedujo una teoría que apoya las conclusiones de Lavoisier. El número de átomos de cada elemento que participa en una reacción química es el mismo en los reactivos y en los productos, aunque la organización de los enlaces que los unen sea distinta. Las reacciones químicas son procesos en los que los átomos rompen sus enlaces químicos para formar otras uniones y producir compuestos. Con ello, cambia la naturaleza de las sustancias que intervinieron. En todas las reacciones químicas, unas sustancias son llamadas reactivos o reactantes y las que se transforman se llaman productos. Al ser diferentes los reactivos de los productos, presentan propiedades distintas. Algunas de estas diferencias se pueden percibir de manera sencilla en cambios de color, olor, densidad o viscosidad. Generalmente los reactivos se escriben a la izquierda y los productos a la derecha, y los separa una flecha que nos indica que ocurrió una transformación. Observen la imagen. Reactivos, productos. Cuando intervienen o se producen dos o más sustancias, se utiliza el símbolo más. Reactivo más reactivo, hay un producto. Reactivo, producto, más producto. Podemos representar las fórmulas químicas con modelos. Observen las moléculas que construimos con la masa moldeable. Podemos identificar los átomos de cada una de ellas. En una reacción química encontramos los estados de agregación de las sustancias, los cuales se colocan entre paréntesis como subíndices: sólido, líquido, gas o acuoso. Si las sustancias que se obtienen en los productos son sólidas, se coloca una flecha indicando hacia abajo al lado de la sustancia, y si se obtiene un gas, la flecha que se dibuja va hacia arriba. Observen ejemplos. 2ZN sólido más 2HCl acuoso produce 2ZNCl más H2. En una ecuación química van a observar un número al lado izquierdo de las sustancias, aunque no siempre se escribe. A este número le llamamos coeficiente. Este no cambia la sustancia, pero sí la cantidad de ella, es decir, cuántas moléculas de esta sustancia reaccionan o se obtiene en una reacción química. Por ejemplo, 2H2 más O2 forman 2 de H2O. Ahora que ya conocen los datos que integran una ecuación química, les invitamos a realizar el siguiente reto. En su libreta, escriban las partes de una ecuación química: subíndice, coeficiente, reactivos, productos, estados de agregación, flechas de reacción. CH4 en gas más oxígeno 2 de un gas, dióxido de carbono más agua en forma de gas. Tomen nota de los aspectos que les parezcan más interesantes para compartirlos con sus compañeras y compañeros o con sus docentes cuando volvamos a estar juntos. ¿Observaron el número de átomos que se mantiene antes y después de la reacción? La ley de la conservación de la materia nos dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, que la cantidad de sustancias que participa en una reacción química es la misma que obtenemos al finalizar esta. Lo único que varía es que los átomos están dispuestos y unidos de otra manera, formando sustancias nuevas. ¿Recuerdan la actividad experimental del bicarbonato de sodio con vinagre que realizaron en una sesión de química los maestros? En esta sesión nos mostraron cómo los reactivos y los productos tenían la misma masa al llevarse a cabo la reacción. Vamos a comprobar con una actividad experimental esta ley. Necesitamos una bolsa con cierre hermético,
cloruro de calcio, bicarbonato de sodio, agua y una balance, ya sea granataria o digital. Maestra Nadia, vamos a tomar las medidas de las masas. Perfecto. Aquí tenemos nuestra bolsa y tenemos aquí Las masas de nuestros reactivos. Uno es bicarbonato de sodio, son 4.2 gramos. El otro es cloruro de calcio, 5.55 gramos. y le vamos a agregar agua, maestra. Aquí tenemos Vamos a agua. revolverlo un poco y le agregaremos agua. Y la cerramos inmediatamente. Observen que comenzó la reacción química. Observamos las burbujas y el desprendimiento del gas. Y vemos cómo se está inflando nuestra bolsa. ¿Recuerdan cómo se llama esta reacción? Exacto, efervescencia. Tarda un poquito. Vamos a cerrarla perfectamente bien. Y vamos a ver cómo se lleva a cabo la reacción. Hay desprendimiento de un gas, es dióxido de carbono, pero también se eleva la temperatura. Y aquí está. ¿Qué piensan? Se cumple la ley de la materia postulada por Lavoisier, ya que la cantidad de reactivos es la misma a la cantidad de productos. Vamos a comprobarlo determinando la masa. Prendemos nuestra balanza, esperamos a que se encuentre en cero y tomamos la mano. Ahí está, maestra. Okay. Listo. La masa de nuestra reacción final es de 9.7, que es la misma masa inicial antes de mezclar nuestra reacción. Vamos a contar los átomos antes y después de la reacción. Comencemos con el sodio. Vemos 2 átomos al lado del reactivo y 2 átomos al lado de los productos. Para el hidrógeno vemos 2 átomos en los reactivos y 2 átomos al lado de los productos. El carbón tiene 2 átomos en los reactivos y 2 en los productos. El calcio, 1 átomo en los reactivos y 1 átomo en los productos. El cloro, 2 átomos, tanto en reactivos como en productos. Por último, y no menos importante, el oxígeno, que tiene 6 átomos en los reactivos y 6 átomos en los productos. Como podemos observar, en la ecuación química también se cumple la ley de la conservación de la materia. Dato curioso, la bolsa de aire de los carros está hecha de una tela de nylon muy delgada, la cual está doblada dentro del volante. Un interruptor mecánico es activado cuando un cambio en la masa que genera un impulso eléctrico, el cual le dice a los sensores que un choque ha ocurrido. Las bolsas de aire generalmente contienen ácido de sodio, NaN3, que es un sólido blanco. Cuando se calienta la ácida sódica, reacciona con rapidez y produce un gran volumen de gas de moléculas de nitrógeno, N2, alrededor de 67 litros de gas por 130 gramos de ácido de sodio. La producción de nitrógeno rápidamente infla la bolsa y el proceso completo dura alrededor de 40 milisegundos y la bolsa se infla a una velocidad de 240 kilómetros por hora. Sin embargo, la reacción genera productos químicos tóxicos y una serie de reacciones adicionales se requieren para reducir la posibilidad de lesiones a los pasajeros del coche. La sustancia polvorosa que sale de la bolsa de aire es regularmente talco, el cual es usado por fabricantes automotrices para mantener las bolsas flexibles y lubricadas mientras están guardadas. Para continuar, les invitamos a observar con mucha atención el siguiente video que nos permitirá recordar qué sucede cuando se forman nuevos compuestos. Para que un cambio químico ocurra, se necesita que los átomos o las moléculas de los reactivos choquen unos con otros.
En ocasiones, al chocar las partículas no se presenta ningún cambio químico. Sin embargo, si el choque se produce con la energía suficiente, los enlaces entre los átomos se rompen. Una vez que los átomos se separan, vuelven a unirse de manera diferente para formar los reactivos. Por ejemplo, al chocar 3 moléculas de hidrógeno con una molécula de nitrógeno, los átomos se separan y se unen de forma distinta. Cada molécula de este compuesto, el amoníaco, está formada por un átomo de nitrógeno y 3 de hidrógeno. Muy bien, ahora que ya recordaron qué se necesita para la formación de nuevos compuestos, recordemos que estamos aprendiendo sobre reacciones químicas. Maestra, ¿qué le parece si les ayudamos a nuestras alumnas y alumnos con un breve repaso? Es una excelente idea, maestra. Comencemos. Recuerden que una ecuación química es la representación de una reacción química. La reacción es el fenómeno y la ecuación el lenguaje de la química. A las sustancias que inician una reacción química se les llama reactivos y a las que forman al llevarse a cabo la reacción, productos. Para que una ecuación química esté bien escrita, debe cumplir con los siguientes requisitos: que las fórmulas de los reactivos y productos estén correctamente escritas. Se debe indicar el estado de agregación de las sustancias participantes. También se debe indicar el sentido de la reacción y, por supuesto, debe cumplir con la ley de la conservación de la materia. Para entender esto, ¿qué les parece, maestra, si hacemos la representación de modelos y lo comprobamos con una actividad experimental? Claro que sí. Vamos a utilizar masa moldeable y al final haremos reaccionar un trozo de cinta de magnesio con el oxígeno. Para esto aceleraremos la reacción con la ayuda de la lámpara de alcohol. Vamos a hacer la representación con los modelos. Tenemos al magnesio que va a reaccionar con el oxígeno para formar óxido de magnesio. Ahora vamos a hacer la experimentación. Identifiquen el estado de agregación de los reactivos. Esta es la cinta de magnesio. ¿Lo hago yo, maestra? Sí, maestra, por favor. La maestra va a tomar la cinta de magnesio, la va a acercar a la lámpara de alcohol. Pongan mucha atención. Observen atentamente qué es lo que está pasando. Como pueden observar, la reacción química ha ocurrido. ¿Qué fue lo que ocurrió? El magnesio reaccionó con el oxígeno. Vamos a ver qué pasa con los modelos. Como pueden observar, inicialmente teníamos un átomo de magnesio, 2 átomos de oxígeno y se formó el óxido de magnesio. Para ajustar la ecuación hay que colocar 2 moléculas de óxido de magnesio del lado de productos y ahora ajustar el número de átomos de magnesio del lado de reactivos. Contemos átomos para comprobar las cantidades. Veamos, del lado de reactivos tenemos 2 átomos de magnesio y tenemos 2 átomos de oxígeno. Del lado de productos, ahora ya tenemos 2 átomos de magnesio y 2 átomos de oxígeno. Excelente, maestra. Veamos cómo quedaría escrita correctamente nuestra ecuación química, una vez que cumpla la ley de la conservación de la materia. 2 magnesios más oxígeno 2 produce 2 óxidos de magnesio. Los números que acabamos de colocar indican el número de átomos involucrados en la reacción y se conocen en el lenguaje de la química como coeficientes estequiométricos. La ecuación ahora se lee. 2 átomos de magnesio reaccionan con una molécula de oxígeno para formar 2 moléculas de óxido de magnesio. Perfecto, maestra. Hemos podido ajustar nuestra primera ecuación química. Hagamos una actividad experimental más. Aluminio más ácido clorhídrico. Muy bien, maestra. Entonces, comencemos por representar con los modelos a las sustancias involucradas, como lo hicimos en el caso anterior. Aquí se encuentran las sustancias que tenemos. Ahí están en los colores que nos están determinando y vamos a hacer la experimentación. Maestra, ¿me ayuda usted poniéndole el...? Para esto vamos a ocupar aluminio, que lo tenemos aquí en trocitos,
y previamente en el tubo de ensayo ya colocamos ácido clorhídrico. Esperamos un poco para que la reacción química se lleve a cabo. Maestra, si me ayuda, le ponemos un poquito más de ácido clorhídrico para que la reacción se lleve a cabo más rápido. Ahí está. La ecuación ha empezado a suceder. ¿Observan? Lo ponemos aquí, maestra, para que lo puedan observar. Sí. Se produce un gas. El aluminio está reaccionando con el ácido clorhídrico. Cuando estas sustancias reaccionan, forman hidrógeno y cloruro de aluminio. Deben recordar que el hidrógeno es una molécula covalente y diatómica. La ecuación de esta reacción queda así. HCl acuoso más aluminio sólido produce cloruro de aluminio acuoso más hidrógeno. Revisemos la ecuación para determinar si tiene el mismo número de elementos en ambos lados. Como pueden ver, nos hacen falta átomos de hidrógeno y átomos de cloro en reactivos. Así que hacemos los ajustes con los modelos. Ahora tenemos 6 moléculas de ácido y aquí lo podemos ver. Seis moléculas de ácido clorhídrico, HCl, 2 átomos de aluminio en reactivos, mientras que en productos 2 de cloruro de aluminio y 3 moléculas de hidrógeno. Contemos átomos para comprobar. ¿Los pueden contar en casa? Átomos de aluminio 2, átomos de aluminio 2, átomos de hidrógeno 6, átomos de hidrógeno 6, átomos de cloro 6, átomos de cloro 6. Excelente. Veamos cómo quedaría escrita correctamente nuestra ecuación química, una vez que cumple con la ley de la conservación de la materia. Vemos 2 aluminios sólidos más 6 ácidos clorhídricos líquidos reaccionan para formar 3 hidrógenos gaseosos más 2 al cloruro de aluminio acuoso. Para comprender lo que hemos observado, vamos a ver el siguiente video. Tenemos que destacar que la cantidad de átomos de las moléculas de los reactivos debe ser igual a la cantidad de los átomos de las moléculas de los productos. Algunas veces, al escribir la ecuación química, las fórmulas de los compuestos parecen indicar que la cantidad de átomos de cada elemento no es la misma en reactivos y productos, como en el caso de los átomos de cloro. Igualemos la cantidad de átomos de cloro colocando un 3 antes de la fórmula del cloruro de sodio. Ahora tenemos 3 átomos de sodio en los productos y solo un átomo de sodio en los reactivos. Al poner un 3 antes de la fórmula de hidróxido de sodio, igualamos la cantidad de átomos de sodio. En los reactivos y en los productos existen 3 átomos de hidrógeno y 3 átomos de oxígeno. Los números que se utilizan para igualar la cantidad de átomos se llaman coeficientes estequiométricos. Siempre se colocan a la izquierda de la sustancia correspondiente. Así vemos que para que no sobren reactivos, se deben emplear 3 tantos de hidróxido de sodio por cada tanto de cloruro de hierro y de este modo se obtienen 3 tantos de cloruro de sodio por cada tanto de hidróxido de hierro. Al igualar la cantidad de átomos de cada elemento, en reactivos y productos, se dice que la ecuación está balanceada. Vamos a realizar el último experimento y podremos observar la relación 2:1 del hidrógeno con el oxígeno. Necesitamos el vaso de precipitados, agua con sal, 2 tubos de ensayo con la misma solución y una batería de 9 volts. Como pueden ver, está reaccionando, está generando burbujas y esas burbujas son de hidrógeno por un lado y de oxígeno en el otro. En la siguiente liga de la Universidad Nacional Autónoma de México encontrarán información que puede ayudarlos con este tema. En
esta liga encontrarán un documento de balanceo de ecuaciones químicas. Es muy interesante esta liga porque vienen animaciones y a partir de lo que ustedes saben, les van explicando aún más. El tiempo se acabó y es momento de despedirnos, no sin antes recordarles que cualquier persona con o sin discapacidades o dificultades aprenden juntos y pueden acercarse a la ciencia, ya que no existen limitaciones para aprender algo nuevo. Solo necesitas deseos de aprender. La ciencia es tan noble que cuando la buscan, la pueden encontrar. Es parecida a un libro que les está esperando paciente para tomarlo y aprender de él. No olviden seguir cuidándose y mantener las recomendaciones sanitarias. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.